Llegamos al día 3. El ayuno iba al hambre espiritual. Mientras más hambre tengamos de Dios, créeme, más saciados seremos. Jesús pasó por ciudades donde no pudo hacer un milagro. ¿Sabes por qué? No había hambre de él. ¿Qué pasa cuando no hay hambre de Jesús? Produce incredulidad. ¿Y qué pasa cuando hay incredulidad? Hay sequía. Es sencillo, pero así funciona. Digo esto con todo respeto para animarte, porque yo a veces veo que hay personas que llegan a la iglesia y llegan como sin hambre. Tal vez desayunaron mucho, no, pero estoy hablando del hambre espiritual. Pero todo el tiempo son con brazos cruzados, con un rostro como de enojo, revisando el celular, y a veces no vienen con expectativa, como que les falta alegría. Estoy diciendo esto con todo respeto porque sé que en este ayuno Dios va a cambiar eso. Pues tienes que venir con un deseo de adorar a Dios, de agradecerle, de escuchar una palabra con expectativa, con gozo. ¿Qué va a hablar hoy Dios? Vas a estar junto a todos tus hermanos y vamos a crecer juntos en la fe y escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Y recuerda lo que dije en el devocional pasado, que cuando escuchamos la palabra, más fe viene a nuestra vida, más hambre de Dios y de lo que Dios va a hacer es lo que debemos tener cada vez que venimos a la iglesia. En pocas palabras, lo que te quiero decir es que vengas con hambre. Perdón si he redundado mucho, pero quiero que eso quede claro y no que vengas solamente por cumplir o porque tu esposa te obligó. No, nada de eso. Ven con hambre, ven con expectativa de lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Toma este ayuno como un punto de partida para ese cambio de actitud y para un compromiso mayor, para no ser solamente alguien que asiste y calienta una silla, sino que se compromete a ser discipulado y a discipular, que se compromete a ser liderado y a liderar. Nos necesitamos los unos a los otros. De eso trata la iglesia. ¿Y a quién más va a bendecir esto? ¿Es a quién más? A ti mismo. Retomo porque me desvío un poco. Pasamos por alto frecuentemente la disciplina del ayuno, perdón. Y es porque para la mayoría de nosotros no es fácil destronar al rey estómago. ¿Qué tal si mientras estoy hablando esto ya él rugió unas 3 veces en desacuerdo con que estemos hablando del ayuno? Por lo menos el estómago mío sí rugió. Una vez escuché que el camino hacia el corazón de un hombre es por la barriga, por el estómago. Algunas damas lo saben, pero ¿sabes quién más lo sabe? El enemigo también lo sabe. Parecerá un poco chistoso, pero el apetito desenfrenado causa grandes problemas. Volvamos al huerto del Edén. Satanás convenció a Eva ¿de qué? De que debía comer, di conmigo, comer del árbol prohibido, asegurándole que no moriría. Dice que y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, tomó de su fruto y dio también a su marido, el cual también comió. Y aquí es cuando muchos hombres dicen, ¿vio? Esas viejas a toda hora embarrándola. Así, pero si leemos el relato nos damos cuenta de que Adán estaba al lado de su mujer, al lado, y guardó silencio. No lideró su casa y no reprendió al enemigo, acallándolo para que Eva no escuchara su voz, sino la voz de Dios. Y con esa mordida dejaron de disfrutar de la presencia de Dios, dejaron de disfrutar de la bondad de Dios, del plan de Dios, solo por la recompensa de un estómago temporalmente saciado. Hay un pasaje que lo hemos tomado mucho para hablar de la inmoralidad sexual y es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y nos enfocamos en Sodoma y Gomorra como si solo fue el pecado sexual. Tal vez es porque era lo más notorio. Y la verdad es que era muy fuerte. Mira, era tan fuerte que al punto de que cuando los ángeles llegaron, dice que todos los hombres de Sodoma y Gomorra, todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más anciano, salieron a buscarlos y le dijeron a Lot, sácalos, porque se habían quedado en la casa de Lot para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Obviamente era una perversión, era algo escandaloso y fue lo que en gran parte llevó a Dios a destruirlo. Pero no solamente era la perversión sexual. Habían otros pecados que el Señor lo hizo saber a Israel a través del profeta Ezequiel. Ezequiel 16, 49 y 50. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería, di conmigo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecado detestable, por eso la destruí, como has visto. Mira qué interesante, no era solamente el pecado sexual, era el más escandaloso, pero glotón es quien come en exceso y con ansia. Es que tiene exceso de lealtad ¿a quién? Al rey estómago y falta de dominio propio, por supuesto. Perezoso es alguien negligente y flojo para lo que debía hacer. Y la arrogancia y el orgullo, bueno,
Pues ya sabemos que conduce a toda clase de pecados, porque es creerse más sabio que Dios y creer que no necesitamos a Dios. Pero hay algo más, y es que había gente pobre y necesitada, y ellos no fueron generosos. Entonces, aunque el pecado sexual sí es el más visible siempre, y el más escandaloso, por supuesto, también hay otras cosas que producen grandes catástrofes, solo que son más silenciosas. Hay una frase de Jesús en el encuentro con la mujer samaritana en Juan 4 que me cautiva, y es donde Jesús habla de algo más importante que la comida física. Los discípulos habían ido a comprar algo de comer, que llevaban una caminata larga, y mientras tanto Jesús sostenía una conversación con una mujer que había tenido 5 matrimonios y ahora vivía en unión libre, tal vez descartada por todo el mundo. No, qué mujer tan pecadora. Ajá, pero Jesús fue por ella, Jesús la buscó, y cuando los discípulos llegaron se sorprendieron no solo de que estaba hablando con una dama, sino que era samaritana, con la cual no la iban los judíos, y eso que no conocían el trasfondo de ella. Así que para intentar ayudarlo, pensando que estaba en algún problema, le dijeron: Jesús, come algo. Parece que no has comido en todo el día. Bueno, estoy añadiendo un poco como al relato, pero lo que quiero que notes es la respuesta de Jesús en el versículo 32 y 34. Verso 32 dice: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y luego, verso 34, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Hacer la voluntad del Padre produce la mayor satisfacción que cualquier ser humano pueda tener. Por eso, la Biblia también dice que Él vino a buscar y a salvar a todos los que estábamos perdidos. Que en este ayuno Dios nos dé más hambre por la salvación de las personas, por llevar esperanza y tener compasión de aquellos que son como ovejas sin pastor. Algunas personas dicen que el tercer día de ayuno es el más difícil. Se empieza a quemar grasa para poder recibir energía, y empieza pérdida de peso notable. Así que ore por fuerzas y aliento y no se desanime. De hecho, yo oro que no tires la toalla, porque ya estamos cruzando una barrera del tercer día que es importante. Pregúntale a Dios qué quiere enseñarte con esta abstinencia de estos alimentos, y qué sueños tienes en tu corazón que solo Dios puede hacer posibles. Toma tu cuaderno de notas, pídele dirección a Dios. No solo pienses en lo que tú deseas, por el contrario, pregunta a Dios lo que Él desea para ti, y te darás cuenta que son cosas mucho más grandes, mejores y mayores. Por supuesto, nada egoístas. Tendrán que ver con el avance de su reino, lo cual te dará más gozo, más plenitud a tu vida. Pide a Dios también que alinee tus sueños a los de Él, y no te conformes con nada menos que hacer lo que a Dios desea. Recuerda, o sea, hay una comida mayor, y es hacer la voluntad del Padre. Escribe esto en tu cuaderno de notas, y camina en ello, así como lo enseña el profeta Habacuc, en Habacuc 2, versículo 2 al 3. También te dejo para que leas el Salmo 37, 23, y estés orando por todo esto en este día. Déjame contarte la perla de generosidad. Hoy es la tercera C. Veremos la última. Recuerda que la primera fue ¿cuál? Contentamiento. La segunda fue ¿cuál? Compromiso. Muy bien. Y la tercera es compasión. Tal vez una definición sencilla de compasión es tener la misma pasión que, o sentir juntamente con. Por supuesto, o sea, queremos tener la misma pasión que hay en el corazón de Cristo. Está en armonía con su latido. Nuevamente vamos a 1 Timoteo 6, y ahora vamos a leer del verso 17 en adelante. Dice: enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Verso 18. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Verso 19. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Voy a resumir esto en una sola frase de Jesús: hagamos tesoros en el cielo. Mira, no está mal tratar de asegurar el futuro, pero ten en cuenta que prepararse para el futuro no es lo mismo que prepararse para la eternidad. Podemos hacer ambas cosas y dejar aún un mejor legado. Que tengas un feliz día.